Bueno, y precisamente por Zoom tenemos a un crítico de música para que nos hable de esta partida. Julio Cés, tenemos ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto hablar contigo y partir preguntándote qué significa Cecilia para la música chilena. ¿Cómo estáis, Julio? Bueno, un gusto también comunicarme con usted y un gusto además saludar ahí a grandes amigos. Julita, te quiero mucho. Yo también, Felipe, Julito. ¿cómo va? Abrazo, amigo. Bueno, no sé, es difícil imaginar un mundo sin Cecilia, ¿no? Pasa que hay íconos que existen ahí que uno piensa que van a estar siempre, Sí. ¿no? Cecilia era una fuerza de la naturaleza. Yo creo que su vigencia, su influencia solamente es comparable a la de Violeta Parra, quizás extrapolar lo que Violeta Parra era a la música de raíz. Cecilia lo fue al pop. Su influencia es muy grande. Yo creo que vamos a estar mucho rato tratando de evaluar y de sopesar lo que Cecilia hizo en la cultura chilena, no solamente en la música, en la cultura también. Y además de la cultura chilena que tú dices, como Violeta Parra lo fue en la música de nuestras raíces, Cecilia también en el pop de nuestro país, pero también lo que significó ella como mujer, como transgresora, como rebelde que ella misma se definía. Cecilia tuvo la transgresión en la sangre de siempre. De hecho, hay muchos más vasos comunicantes entre Violeta y Cecilia que los que nosotros pensamos. De hecho, Rubén Nucelles, que fue un argentino que llegó a ser director de repertorio del sello EMI Odeón, descubre a Violeta y descubre a Cecilia. Y fíjate que Rubén Nucelles la plantea desde el principio a Cecilia como una artista distinta, como una artista transgresora. Uno siempre relaciona a Cecilia con la nueva ola, pero en realidad, estrictamente, Cecilia se levanta por sobre la nueva ola. Es cosa de considerar, por ejemplo, la huella que Cecilia deja en el Pollo Fuentes. Claro. El Pollo Fuentes, que no sé si ustedes sabrán, es el artista que rompe la nueva ola. Prácticamente termina con la nueva ola porque el fanatismo que desata es tremendo. Bueno, Cecilia estaba en esa línea antes y el Pollo Fuentes reconoce en Cecilia a su principal influencia, ¿no? Entonces, ella siempre estuvo un paso más adelante con estos leotardos, con esta imagen andrógina, con esta estética que es una estética queer antes de que supieran que existía siquiera la estética queer. Los arreglos que hacía Cecilia de canciones que pertenecían al repertorio italiano, o en el caso, por ejemplo, de Un Compromiso que pertenecía a Antonio Machín, un cubano, superan mucho a las originales. De hecho, por ejemplo, Puré de Papas. Si uno escucha la versión original de Puré de Papas, es famísima. Sin embargo, Cecilia le cambia un poquito la melodía, la acelera y la convierte en un rock and roll frenético. Realmente era una maestra. Ella llegó incluso a estudiar dirección orquestal, pues sus canciones tenían esos arreglos de cuerdas que jugaban y bailaban con ella. Era, la verdad, una performer completa. Julio, pero esta maestra también tuvo momentos oscuros. Cuéntanos un poquito de esos 28 días en la cárcel. ¿Cómo fueron para ella? Nunca se ha establecido precisamente los motivos que llevaron a Cecilia a la cárcel. Se hablan de problemas, digamos, con cheque y cosas así. Cecilia incluso llegó a relacionar esto con su simpatía con el MIR. Claro. Pero Cecilia efectivamente no solamente estuvo presa ahí, sino que estuvo presa al principio de la dictadura. Recordemos que Cecilia, una de sus últimas transgresiones, ya después de que pasó el periodo gigantesco de su estrellato durante los 60, graba Plegaria a un labrador y graba Gracias a la vida, ¿no? En plena época de la Unidad Popular. Entonces Cecilia nunca se encasilló mucho en otras cosas. Vivió una vida de excesos, como toda rockstar. Recordemos que durante la dictadura Cecilia se sumerge en los bajos fondos, empieza a actuar en cabaret, en nightclubs, y eso la mantiene vigente, digamos, en el underground. O sea, de hecho, en la contracultura de mediados del año 80, con el director Vicente Ruiz, las que finalmente toman a Cecilia, la adoptan, y esto empieza a crecer nuevamente desde los 80 hasta que a mediados de los 90 Javiera Parra toma Un Compromiso, la graba a la pata, le da un pequeño toque funk, la actualiza, y el mito de Cecilia vuelve a estallar, y yo creo que hasta el día de hoy se mantiene como el gran ícono
inclasificable de la música chilena y la reina original del pop chileno, aunque por supuesto que nuestra Nicole es la segunda reina del pop chileno, pero Cecilia, digamos, es inclasificable y es, como digo, una fuerza de la naturaleza. Hay pocos artistas chilenos de los que pueden decirse que son fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y tal vez por eso, Julio, es que tiene ese arraigo popular, Cecilia. Yo creo que curiosamente uno piensa que en la música pop lo más importante es uniformarse, claro, ¿no? Pero la música pop es totalmente al revés. En la música pop depende de muchas cosas. Por ejemplo, la elección del repertorio. Cecilia siempre eligió canciones improbables, ¿no? Para hacer hit. Pero también su presencia escénica era tremenda. Recordemos que esto le valió una polémica bastante grande al Festival de Viña del año 65, que ella ganó como una ola. Porque la producción del festival, bastante conservadora, le había prohibido que hiciera su famoso beso de taquito. Así es. ¿No? Que era este niño que Cecilia hacía su amor por el fútbol, también que otro de los rasgos que menos se conocen. Ella lo hace igual. Ella lo hace igual y se sigue presentando con sus leotardos. Recordemos que Cecilia, su gran inspirador era Elvis, ¿eh? Ella decía incluso que no le gustaban los Beatles porque encontraban que eran 4 Elvis. Ella era así. Ahí me tocó entrevistarla por ahí por los años 90, en un momento en que ya no estaba muy bien de salud, tenía problemas con sus dientes, y tuvimos una conversación muy larga, mandó a comprar pastelitos, me mostraba las versiones originales de sus canciones y me decía, perdón, le voy a decir, me decía, pero ¿cómo, weón, vos te creís, periodista de música, no hayas escuchado la versión original de mis canciones? Las mejores son las mías, me decía. Y en realidad tenía razón, ¿no? Si uno escucha la versión original, por ejemplo, de Baño de Mar a Medianoche, que es de Domenico Modugno, palidece ante la versión de Cecilia, claro. Palidece. Es que la voz de Cecilia era realmente como incomparable. Y en ese sentido, Julio, el rol de Cecilia en las nuevas generaciones, porque ella no era solo solidaria con su generación de artistas, sino con las nuevas. Cecilia se tomaba el culto a su persona y a su música de la mejor manera. Yo creo que Cecilia fue siempre una mentora, fue una inspiradora, y por eso es que tantas generaciones la han llamado maestra, ¿no? Porque ella siempre fue generosa, ella siempre estuvo ahí para compartir, ella siempre estuvo ahí, incluso en un momento, a pesar de que tenía una tensión con la prensa, ella sentía que la prensa no la trataba de la forma respetuosa que ella pensaba que se merecía y que de hecho la merecía. De hecho, recordemos que tuvo este episodio súper triste con el gran libro que escribió Cristóbal Peña sobre ella, La vida en llamas. Terminaron en yo juicio. creo que esa debe ser la mejor biografía que se ha escrito de un músico en este país, y lo dice alguien que ha escrito biografía. Era una biografía tremenda, pero yo creo que Cecilia no estaba dispuesta a ser encasillada solamente como una artista, digamos, de la diversidad sexual. No estaba dispuesta a eso. Eso no le gustó. Cecilia creía probablemente que los artistas, a pesar de su cercanía con sus colegas, con la prensa, con el público, ella sentía que los artistas tenían que estar en un por así decirlo, en un mundo fantástico, ¿no? Nunca dejar esa magia. Por eso Cecilia siempre, en todas sus apariciones, conservaba esa magia, ¿no? Ella era una persona realmente muy especial, muy especial. Sin duda. Y Julio, pero cuéntanos un poquitito, porque estabas diciendo anécdotas de ella en la intimidad. ¿Cómo era, por ejemplo, los periodistas nos pelaban en linterna a estos periodistas? Porque tú bien decías, y nos contaba también Pablito Aguilera, que parte de los dolores era con la prensa de no haber sido reconocida en su minuto, haberla dejado de lado de alguna manera y después haber vuelto un poco. ¿Qué te decía? ¿Qué cosas en esta conversación bien extensa con pastelitos que tuviste con ella? Sí, mira, yo creo que Cecilia no sentía que la prensa la ignorara. Lo que sentía Cecilia era que la prensa se dedicaba a la menudencia, ¿no? Que se interesaba más en las razones por las que había estado presa, que se interesaba más en si era gay o no era gay, que se interesaba más por quién metía en su cama y por las cosas que le pasaban, digamos, con la ley, que con su música, ¿no? Por eso te digo que ella estaba muy interesada en compartir estos datos de su carrera, que eran datos menos conocidos. Pues, por ejemplo, Cecilia estudió dirección orquestal, y uno de los ¿por qué? Porque uno de los sellos que diseñó junto a Rubén Nucelles para su carrera era que su voz hacía una especie de baile en el aire invisible con los arreglos de cuerda.
quien sabe un poquito de música y sabe un poquito de interpretación sabe que cantar sobre arreglos de cuerdas es muy difícil, porque si tú no tienes una afinación perfecta, planchas, simplemente planchas, ¿no? Cecilia eso lo hacía como los dioses, ¿no? Entonces yo creo que esta relación tensa que tenía con la prensa era porque encontraba que a veces la prensa era un poco frívola con ella, ¿no? Y bueno, tal vez en muchos momentos lo fue. Sí, yo creo que tenía razón. Siento que eso sí, que Cecilia se equivocó nomás con la biografía de Cristóbal Peña. Creo que esa biografía es una biografía bellísima, de Cecilia la vida en llamas. Ahora está disponible durante un tiempo. Recordemos que Cecilia llegó a conseguir que ese libro se requisara, ¿no? Se requisaron 2000 ediciones de ese libro y estuvo varios años sin salir, sin estar disponible. Hoy está disponible. Y la verdad, yo no sé, yo creo que uno debe respetar lo que la ídola pensaba sobre la forma en que ella se le cubría. Los artistas a veces también se rodean de gente que, digamos, no le da las mejores recomendaciones. Los consejos, no malos consejeros, creo. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de la biografía que se hizo, yo creo que ella fue mal aconsejada, yo creo que no entendió bien la maestra. Pero Julio, esa biografía, recuérdamelo porque yo en esa época me acuerdo de haber conversado el tema con Cristóbal Peña, pero tú sabes que tengo memoria de pollo, pero esa biografía en algún momento fue, Cecilia era parte cuando la estaban escribiendo y posteriormente no le gusta el resultado. Sí, mira, esto pasa mucho, ¿eh? Yo, de hecho, bueno, mi biografía de Los Prisioneros fue una biografía que se basó en conversación con ellos y después ellos me dejaron hacer lo que quisieran. Eso no pasa mucho. A veces los músicos pretenden que uno converse con ellos y después tener el control sobre el resultado final. Claro. En ese sentido, el oficio del biógrafo es un poquito el oficio del traidor, ¿no? Porque es muy difícil que yo... Claro, porque es muy difícil que yo plasme la vida de la Julita o plasme la vida tuya, María Luisa, o de Felipe, quien conozco hace 30 años. No, la de Felipe sí que no. Con las luces y sombras. De la manera, no. En todo caso, la de Felipe no la haría porque ahí jodemos todo. No. Y no es chiste, gracias. Ahí se cocinan. No, pero Julio, si tú... Es muy difícil que yo pueda plasmar lo que tú has vivido, ¿no? Y de la manera en que tú quieres que eso se plasme. La vida, o sea, el trabajo del biógrafo siempre va a ser el de alguien que interpreta los hechos. Exacto. Y les da, digamos, un cierto hilo narrativo, ¿no? Claro, y con una visión quizás más de afuera, uno puede ser menos objetivo. Pero, Julio, si tú tuvieras que titular, ¿cómo va a pasar a la historia Cecilia la Incomparable? ¿Qué título le pondrías? Tú sabes que los periodistas nos encantan Cecilia esas cosas. No, Cecilia es la Violeta del pop chileno. La Violeta del pop chileno. Sí, mira, hay muy pocos artistas en la música chilena que no solamente son personajes conocidos, no solamente son artistas, sino que llegan a ser héroes, ¿no? Creo que en el caso de Violeta, en el caso de Los Prisioneros, en el caso de Cecilia, se cumplen todas las condiciones para estar hablando de gente que no solamente es una fuerza de la naturaleza, es decir, algo que no podemos llegar a interpretar cabalmente, sino que también los consideramos gente que abre puertas, que abre caminos y que tiende puentes donde antes no había nada. Creo que Cecilia lo que hizo fue envalentonar, ¿no? A la cultura pop chilena. Por eso es que se convirtió no solamente en un ícono gay, es decir, eso es poco, ¿no? Se convirtió en un ícono de la contracultura, se convirtió en un ícono de la resistencia. Y yo diría que todavía no la hemos escuchado, lo mismo que nos pasa con Violeta, lo mismo que nos pasa con Víctor Jara, todavía no hemos analizado y escuchado bien su legado musical, que me parece que es sumamente intenso, sumamente grande. Y yo le dejo a la gente en la casa el trabajo de que busquen, por ejemplo, las versiones originales de las canciones de Cecilia. Mashed Potato Time, por ejemplo, que es Puré de Papas. Esa canción, Puré de Papas, el rock and roll famoso de Cecilia, la versión original es muy fome, es un rock and roll blanco, muy sencillo,
Cecilia la acelera y le pone una cosa frenética, sexual. La música de Cecilia siempre tuvo ese componente erótico, ¿no? Que yo creo que a mucha gente le molestaba un poquito, Sí. ¿no? Porque esta mujer que tenía esta energía, ¿no? No siempre fue bien visto. Yo creo que en muchas cosas Cecilia fue alguien que avanzó, empujó fronteras. Sí, ¿no? derribó, avanzó Totalmente. tanto por las mujeres también, que lo hemos dicho acá. Julio, su cercanía política, porque claro, ella decía que no pertenecía a ningún partido político, que no tenía un gusto político, pero sí estuvo en el MIR, sí era muy cercana a Víctor Jara, en una generación, por así decirlo, que no tenía una tendencia política ni de izquierda ni revolucionaria. Cecilia pertenece a un tiempo en que no habían barreras políticas. Recordemos que antes del año 67 o 69, cuando se hace el Festival de la Nueva Canción Chilena, todo el mundo estaba en el mismo saco, ¿no? El neofolclore, Pedro Mesones, los hermanos Zabaleta, el Pato Más, todo el mundo estaba en el mismo saco. Cecilia era una artista que se podía mover perfectamente desde su amistad con Violeta Parra hacia la nueva ola, hacia la admiración que despertaba en el Pollo Fuente. Ella decide como una especie de statement político, porque ella graba Plegaria de un labrador y graba Gracias a la vida, cuando ya la nueva canción chilena era símbolo de la música de izquierda. Claro. Ella la graba, ¿no? Y graba unas versiones a lo Cecilia. O sea, ella no es siquiera respetuosa de el estilo original de esas canciones. Uno la puede escuchar, de hecho, en algunas intervenciones en televisión durante el año 80, que son contadas, pero son todas notables, como ella adaptaba canciones del repertorio latinoamericano, pero no respetaba, digamos, las reglas de la música latinoamericanista. Ella la adaptaba al repertorio de Cecilia, que tenía un poquito de canzoneta napolitana, tenía un poquito de soul, de rhythm and blues. A ella le gustaba mucho Aretha Franklin también, ¿no? Ella era una performer que actuaba con todo, actuaba con la voz, actuaba con el cuerpo, actuaba con todo, ¿no? Por eso te digo que, María Luisa, que es muy difícil encasillar a Cecilia y decir, no, ella es de esto. Yo lo único que puedo decir es que su huella todavía está por explorarse. Yo siento que ella, sin duda, es la Violeta Parra del pop chileno, no hay otra. Nuestra Violeta Parra del pop chileno. Gracias, Julio, un honor tenerte aquí en el Buenos Días a Todos con este crítico de música tan famoso en nuestro país, hablando de Cecilia la Incomparable. Chao, chao, que estés bien. Abrazo, Abrazo. Julio. 10:24.